Un alboroto viene y otro se va, Pip. Así es la vida. Esta es la historia de Pip, un joven huérfano y miedoso cuyo humilde destino se ve agraciado por un benefactor inesperado que cambiará el sino de su vida y hará de él un caballero. Grandes Esperanzas es una maravillosa novela de aprendizaje con una inolvidable galería de protagonistas que trazan un acabado retrato de época y, a la vez, una honda reflexión sobre las constantes de la condición humana. El catedrático emérito de la Universidad de Cambridge y eminente estudioso del mundo victoriano David Trotter firma la introducción que abre el volumen. La sigue la espléndida traducción de Jonio González, que acerca fielmente al lector a la que, para muchos, es la obra maestra de Charles Dickens. Vladimir Nabokov dijo: Dickens es siempre profundo y sincero en su escritura. Queridos oyentes de Un libro, una voz, antes de empezar a leer esta magnífica obra de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, en la traducción de Jonio González, quiero dejar claro que no voy a leer la introducción de David Trotter porque creo que deja demasiado claro el argumento de la novela y da detalles de cosas que suceden durante la novela. Entonces he creído oportuno no incluir esta introducción en el audiolibro y espero que esto no sea una molestia. En todo caso, siempre podéis leer esta introducción de forma personal y particular en un libro vuestro o por internet o donde os parezca mejor, os vaya mejor. ¿De acuerdo? Creo que es lo mejor no leer esta introducción porque, repito, insisto que da demasiados detalles de lo que es la trama y argumento del libro. Dicho esto, comenzamos. Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 1. Capítulo 1. Como mi apellido paterno es Pirrip y mi nombre de pila Philip, cuando niño, en mi léxico infantil, no encontré manera más explícita de expresar conjuntamente estos dos nombres que con la sílaba Pip. De ese modo, pues, me llamé a mí mismo Pip, y por Pip me conoció todo el mundo. Afirmo que el apellido de mi padre era Pirrip, basándome en el hecho de que así consta en la losa de su sepulcro, así como en la de mi hermana, Mrs. Gargery, quien contrajo matrimonio con el herrero. La circunstancia de no haber conocido a mi padre ni a mi madre, ni haber visto nunca retrato alguno de ellos, pues vivieron en una época muy anterior a la invención de la fotografía, me indujo desatinadamente a forjar mis primeras suposiciones acerca de cómo debía de ser la figura de mis difuntos progenitores, buscando su posible apariencia, no sé por qué, en la lápida de su tumba. La forma de las letras de la inscripción mortuoria de mi difunto padre me inspiró la extraña idea de que éste debió de ser un hombre robusto, cuadrado, moreno, con cabello negro y rizado. De los caracteres y estilo de la inscripción, y Georgiana, esposa del anteriormente mencionado, deduje puerilmente que mi madre tenía lunares en el rostro y una naturaleza enfermiza. A las 5 pequeñas losas, de medio metro de longitud cada una, alineadas al lado del sepulcro de mis padres y consagradas a la memoria de mis 5 hermanitos,
que muy prematuramente abandonaron la lucha por la vida, debo la creencia que conservé religiosamente de que nacieron tumbados de espaldas con las manos en los bolsillos, de los que nunca las sacaron mientras estuvieron en este mundo. La región donde vivíamos, cruzada por el río y a unos 30 kilómetros del mar, estaba llena de pantanos. Creo que mi primera impresión clara de las cosas la tuve en un atardecer tan desapacible como inolvidable. Fue en esa ocasión cuando me convencí de que aquel terreno yermo cubierto de ortigas era el cementerio, de que Philip Pirrip de esta parroquia y también Georgiana, esposa del antedicho, estaban muertos y enterrados, de que Alexandre Bartholomew, Abraham, Tobías y Roger, hijos menores de los mencionados cónyuges, habían igualmente fallecido y estaban también allí enterrados, de que la llanura árida y sombría que se extendía al otro lado del camposanto, cruzada aquí y allí por diques, zanjas y barreras, y donde se veía algún rebaño paciendo, eran los pantanos, de que el cubil salvaje y lejano de donde salía el furioso rugido del viento era el mar, y de que el cuerpo menudo, estremecido por continuos escalofríos, que se asustaba ante todo aquello y se echaba a llorar, era Pip. ¡Silencio! ¿Por qué vienes aquí a meter ruido?, gritó una voz terrible al tiempo que un hombre salía de entre las sepulturas que había junto al pórtico de la iglesia. ¡A ver si te callas, granuja, o te degüello! Era un individuo espantoso, con traje gris de paño basto y que llevaba un gran hierro en la pierna, sin sombrero, con los zapatos rotos y un trapo viejo atado alrededor de la cabeza, un sujeto repulsivo empapado de agua y cubierto de barro, con los pies heridos por los guijarros, lleno de rasguños producidos por las ortigas y los zarzales. Cojeaba, tiritaba, iba refunfuñando y sus ojos centelleaban. Oí rechinar sus dientes cuando me cogió por la barbilla. «¡Oh, no me degüelle, señor! ¡No me degüelle! ¡Le suplico que no lo haga, señor!», imploré aterrorizado. «Dime cómo te llamas», me conminó aquel hombre. «¡Pronto!». «Pip, señor». «¡Otra vez!», exigió aquel sujeto mirándome fijamente. «¡Repítelo!». «Pip, señor». «¿Dónde vives? Indícame las señas de tu casa y señálame en qué dirección está». Señalé hacia la ribera baja, donde se encontraba nuestro pueblo, entre alisos y árboles descopados, a poco menos de 2 kilómetros de la iglesia. El desconocido, después de contemplarme por un instante, me volvió boca abajo y me vació los bolsillos. No había en ellos más que un pedazo de pan. Cuando la iglesia estuvo otra vez derecha, pues el movimiento fue tan brusco y violento que el panorama dio una vuelta completa ante mis ojos y llegué a ver el campanario debajo de mis piernas, me encontré sentado sobre una losa sepulcral, temblando de miedo, mientras el energúmeno devoraba mi mendrugo de pan. «Tienes muy buenos mofletes, perrito», me dijo, lamiéndose los labios. Creo que, en efecto, en aquel tiempo mi cara era regordeta, aun cuando, para la edad que tenía, era pequeño y no muy fuerte. «¡Que me condene!», agregó, moviendo la cabeza con aire amenazador. «Si no, sería capaz de comerme tus mejillas, y si no siento el deseo de zampármelas ahora mismo». Le expresé angustiosamente mi esperanza de que no lo hiciera y me agarré fuertemente a la piedra sobre la cual me había colocado, con objeto de no caer y también para contener las lágrimas. «Y ahora, otra cosa», añadió el salvaje. «has de decirme dónde está tu madre». «Aquí, señor», contesté. Él se sobresaltó, dio unos cuantos pasos rápidos, como disponiéndose a huir, pero luego se detuvo y me miró por encima del hombro. «Aquí, señor», repetí tímidamente. «Y Georgiana, esta es mi madre». «¡Ah!», exclamó él, regresando a mi lado. «¿Y está tu padre aquí con tu madre?». «Sí, señor. Él también de esta parroquia». «Entonces, ¿con quién vives?», murmuró pensativo. «Suponiendo que decida no matarte, que aún no sé si lo haré». «Con mi hermana Mrs. Gargery, esposa de Joe Gargery, el herrero, señor». «¿Con qué herrero, dijo mirándose la pierna. Luego alzó la cabeza, se acercó más a mí, me cogió por los brazos y, echándome hacia atrás tanto como pudo,
Fijó, sin soltarme, sus ojos penetrantes en los míos, mientras yo lo miraba suplicante y desamparado. «Ahora, fíjate en lo que te digo», prosiguió, «porque la cuestión es saber si voy a dejarte vivir o no. ¿Sabes lo que es una lima?» «Sí, señor». «¿Y sabes lo que son víveres?» «Sí, señor». A cada pregunta me iba empujando un poco más hacia atrás, como pretendiendo darme una mayor sensación de impotencia y de peligro. «Pues me proporcionarás una lima», dijo sin dejar de empujarme, «y víveres. De lo contrario voy a arrancarte el corazón y el hígado». Yo estaba despavorido, y como la cabeza me daba vueltas hasta hacerme perder el equilibrio, me agarré a él con las manos y le supliqué: «Si tuviera usted la bondad de dejarme poner de pie, quizá no me sentiría tan mareado y me sería posible prestarle más atención y la ayuda que me solicita». Me hizo dar otra voltereta y me zarandeó con tanta violencia que me pareció que la iglesia saltaba por encima de la veleta del campanario. Después, sosteniéndome por los brazos de pie sobre la piedra del sepulcro, prosiguió en estos términos espeluznantes: «Mañana por la mañana, muy temprano, me traerás la lima y los víveres que te he pedido. Lo llevarás todo a aquella antigua batería que hay ahí abajo. Si cumples mi orden sin pronunciar palabra, ni hacer ademán alguno que indique que has visto a alguien o que me has visto a mí, tal vez respete tu vida. Pero si me desobedeces, verás cómo te arranco el corazón y el hígado, y los aso y me los como. Te advierto que no estoy solo, como quizá te figures, pues tengo un compañero joven escondido, y yo, comparado con él, resulto un ángel. Este joven de quien te hablo tiene una manera muy especial de acercarse a un niño y arrancarle el hígado y el corazón. Es una habilidad suya peculiar y secreta. Es inútil que una criatura cualquiera pretenda huir de él, ocultándose. Un niño puede haber cerrado la puerta de su habitación con llave o haberse metido en la cama tapándose incluso la cabeza con la manta, y aún así encontrará el modo de llegar hasta él y abrirlo en canal. Ahora mismo tengo que esforzarme mucho para evitar que te haga daño. Me cuesta muchísimo impedir que te descuartice. ¿Qué contestas a todo esto?» Le prometí que le procuraría la lima y todos los víveres que pudiera encontrar, y que se lo llevaría todo a la batería por la mañana temprano, tal como me había ordenado. «Di inmediatamente que Dios me mate si no lo hago». Repetí la frase funesta y el malvado vagabundo me bajó de la losa. «Ahora», agregó, «no olvides lo que has prometido. Piensa en el joven de quien te he hablado y ve a casa». «Buenas noches, señor», dije con voz temblorosa. «¿Y tan buenas?», replicó él, volviéndose de espaldas para mirar la llanura húmeda y fría. «Si al menos fuese yo una rana o una anguila». Al mismo tiempo se abrazó el cuerpo, estremeciéndose, como si se sujetase a sí mismo para no caer de hecho pedazos, y se alejó cojeando hasta el muro bajo de la iglesia. Mientras iba andando, buscando el camino entre los zarzales y las ortigas verdes, se me antojaba, en mi fantasía infantil, que procuraba evitar que le alcanzasen las manos de los muertos que salieran sigilosamente de sus tumbas para cogerlo por los tobillos y arrastrarlo hacia adentro. Al llegar a la tapia de la iglesia, se encaramó en ella como el que tiene las piernas rígidas y ateridas, y después se volvió para mirarme. Al darme cuenta de que estaba contemplando, me eché a correr a toda velocidad en dirección a mi casa, pero poco después miré por encima del hombro y vi que avanzaba otra vez hacia el río, mientras iba abrigándose el cuerpo con sus propios brazos y tanteaba con sus pies lastimados los pedruscos diseminados por los charcos y las ciénagas, que servían de pasadera cuando la lluvia torrencial o el río inundaban el terreno. Los pantanos formaban una línea negra, larga y horizontal, cuando me detuve para observar al antipático personaje, en tanto que el río formaba otra línea horizontal, no tan ancha, pero igualmente oscura. El firmamento no era más que una extensísima franja con líneas rojas encendidas y otras negras y espesas entremezcladas. En la ribera podía distinguir vagamente las dos únicas cosas que en todo aquel panorama parecían estar en pie. Una de ellas era el faro que servía de orientación a los navegantes, semejante a un tonel sin aros colocado sobre un poste, que resultaba muy feo visto de cerca. La otra
una horca de la cual pendían unas cadenas de las que en cierta ocasión había colgado el cuerpo de un pirata, vi que mi perseguidor se dirigía cojeando hacia aquella horca, como si fuese el mismo pirata resucitado que, tras descolgarse, pretendiera volver a ahorcarse. Sentí el escalofrío de horror al pensar en esta posibilidad, y al ver que las vacas que por allí pacían levantaban la cabeza para mirarlo, me pregunté si éstas pensaban lo mismo que yo. Procuré descubrir al joven de que me había hablado aquel hombre, pero no lo vi por ninguna parte. De pronto volví a sentirme dominado por el miedo y eché a correr a casa sin detenerme. Capítulo 2. Mi hermana, Mrs. Gargery, tenía 20 años más que yo y gozaba de gran reputación entre los vecinos porque me había criado valiéndose de la mano. Como tuve que descubrir por mí mismo lo que significaba esta expresión que le había dado fama, y tras comprobar que mi hermana tenía la mano dura y pesada, pues solía descargarla tanto sobre su marido como sobre mí, deduje que tanto a él como a mí nos había educado valiéndose de la mano. Como mi hermana no era una muchacha agraciada, comprendí enseguida que fue valiéndose de la mano como consiguió que Joe se casara con ella. Joe era un hombre guapo, con rizos rubios, piel delicada y unos ojos de un color azul tan claro que parecía confundirse con el blanco de los mismos. Poseía un temperamento pacífico y afable, pero un poco gandul y algo atolondrado. Una especie de Hércules por la fuerza que tenía y también por su debilidad. Mi hermana tenía el cabello y los ojos negros y un cutis tan excesivamente colorado que más de una vez me pregunté si en lugar de jabón usaba, quizá, un rallador. Era alta y huesuda, y siempre llevaba puesto un vasto delantal sujetado por detrás con 2 presillas, y por delante una especie de babero cuadrado erizado continuamente de alfileres y agujas. Parecía estar orgullosa de llevar siempre aquel delantal, como un severo reproche contra Joe, pero yo no veo en realidad por qué tenía que llevarlo o por qué, si lo hacía, no podía quitárselo cada día. La herrería de Joe estaba instalada en una casa contigua a la nuestra, que era de madera, como la mayor parte de las viviendas de nuestro país en aquella época. Cuando llegué corriendo del cementerio, la herrería estaba cerrada y Joe se hallaba sentado, solo, en la cocina. Como él y yo éramos compañeros de penas y fatigas, nos comunicábamos nuestros secretos, y tan pronto como levanté el picaporte y escudriñé por una rendija de la puerta, vino a abrir y me hizo una confidencia. «La señora ha salido una docena de veces a buscarte, Pip, y ahora ha vuelto a salir para hacer la docena de fraile». «¿De veras?» «Sí, Pip», respondió Joe, «y lo que es peor, se ha llevado el bastón de las cosquillas». Al oír esta noticia alarmante quedé muy preocupado contemplando el fuego que ardía en la chimenea y haciendo girar el único botón de mi chaleco. El bastón de las cosquillas era un palo con el extremo encerado y reluciente debido a las frecuentes colisiones producidas entre él y mi cuerpo. «Estaba sentada», explicó Joe, «y de repente se ha levantado y, cogiendo el bastón, ha salido precipitadamente. Esto es lo que he visto», añadió Joe, hurgando el fuego con el atizador y contemplando las brasas. «Se ha marchado furiosa, Pip». «¿Hace mucho de eso?» Siempre lo trataba como a un niño mayor, pero de mi misma condición. «Esta última vez», contestó él echando un vistazo al reloj holandés, «debe de hacer unos 5 minutos que se ha puesto a alborotar. Ahora viene. Escóndete detrás de la puerta y procura tener siempre el toallero entre tú y ella para resguardarte». Seguí su consejo y en aquel preciso instante mi hermana abrió la puerta de un empujón y, al encontrar un obstáculo detrás de ésta, adivinó de inmediato la causa, pero encargó a su amigo, el bastón de las cosquillas, que completara la investigación y acabó por lanzarme contra Joe, lo cual no era cosa nueva, porque yo le servía con frecuencia de proyectil conyugal. Joe me recibió contento de poder apoderarse de mí y protegerme de cualquier modo que fuese, y con este fin me hizo pasar al lado de la chimenea e interpuso su larga pierna a manera de barrera infranqueable. «¿Dónde te habías metido, gran mujer?», preguntó ella, pataleando. «Dime enseguida exactamente qué has estado haciendo para causarme un disgusto tan grande, o te arranco de este rincón aunque fueses 50 pips y tu protector 100 gargeries».
Solo he ido al cementerio, respondí desde mi taburete, sollozando y restregándome los cardenales. —¿Al cementerio? —repitió mi hermana. —Si no fuese por mí, ya haría tiempo que estarías en el campo santo. ¿Quién te crió valiéndose de la mano? —Tú —contesté. —¿Y por qué lo hice? ¿Eso quisiera saber? —exclamó. —No lo sé —gemí con voz lastimera. —Soy yo quien no lo sabe —dijo exaltada mi hermana—. Pero no me pillarán nunca más. Eso sí que lo sé. Puedo decir sin exageración que no me he quitado este delantal desde que naciste. No tengo bastante con ser la mujer de un herrero y nada menos de un garguerí, que encima he de cuidar de ti como si fuese tu madre. Mis pensamientos se desviaron de esta cuestión mientras contemplaba el fuego desconsoladamente, porque el fugitivo de los pantanos, con su hierro en la pierna, el joven misterioso, la lima, los víveres, el hurto que me veía obligado a cometer bajo aquel techo protector, todo se levantaba contra mí de entre aquellas brasas vengadoras. —¡Ah! —exclamó mi hermana, volviendo a poner el bastón de las cosquillas en su lugar acostumbrado. —¿Al cementerio, decís? Podéis hablar del cementerio vosotros dos. Ninguno de nosotros había dicho nada de eso. Es a mí a quien llevaréis al sepulcro cualquier día de estos, y bonita pareja vais a formar cuando no me tengáis aquí. Mientras ella disponía el servicio de té, Joe me miró por encima de su pierna, como si estuviese comparando nuestra talla y figura, pensando quizá en qué clase de pareja resultaríamos si se dieran las penosas circunstancias profetizadas. Después comenzó a acariciarse las rubias patillas y los rizos del lado derecho, mientras seguía con sus ojos azules los movimientos de su mujer, como solía hacer siempre que había bronca. Mi hermana tenía una manera particularmente brusca de preparar el pan con mantequilla que solía darnos. Ante todo, con la mano izquierda sujetaba fuertemente el pan contra aquella especie de babero cuadrado que llevaba sobre el delantal, con lo que a veces quedaba clavado en él un alfiler o una aguja que luego encontrábamos en la boca al masticar. Después cogía un poquitín de mantequilla con la punta de un cuchillo y la extendía avaramente por encima de la rebanada a la manera de un boticario cuando prepara un emplasto. A continuación daba al cuchillo un enérgico restregón final en la corteza del pan y acababa de cortar la rebanada que, aunque era bastante gruesa, dividía en dos mitades, una para Joe y otra para mí. Esta vez, a pesar de que tenía mucho apetito, no me atreví a comer el pedazo que me correspondía, pues comprendí que debía reservar algo para aquel energúmeno que había tenido la mala suerte de conocer y para su joven compañero, todavía más tremebundo. Sabía que mi hermana era una administradora de las más rígidas y que, por lo tanto, podía muy bien suceder que en mis indagaciones para el hurto de víveres no encontrara en la despensa nada aprovechable. Decidí, pues, guardar mi pedazo de pan con mantequilla bajo una de las perneras de mi pantalón. La fuerza de voluntad de que tuve que echar mano para llevar a cabo mi propósito fue verdaderamente terrible. Era como si hubiese decidido arrojarme desde el tejado de una casa muy alta o zambullirme en un estanque muy profundo. Y Joe venía, inconscientemente, a complicar mi situación. En nuestro ya mencionado compañerismo de penas y fatigas, teníamos la costumbre de comparar todas las noches la manera como mordíamos y hacíamos desaparecer nuestro pedazo de pan, que ofrecíamos silenciosamente, de vez en cuando, a nuestra mutua admiración para estimular recíprocamente los esfuerzos devoradores de cada uno. Aquella noche, Joe me invitó varias veces, exhibiendo su media rebanada, que disminuía rápidamente al acercarla a la boca, a tomar parte en la acostumbrada competencia amistosa, pero cada vez me encontró con mi taza de té encima de una rodilla y mi pedazo de pan intacto sobre la otra. Al final consideré, con desesperación, que no tenía más remedio que hacer lo que me proponía mi compañero y familiar, y que lo mejor sería simularlo como lo permitieran las circunstancias. Aproveché, pues, un momento en que Joe dejaba de mirarme, y me metí rápidamente el pan en la pernera del pantalón. Joe estaba visiblemente preocupado por lo que él se figuraba que era falta de apetito al ver que yo no comía, y dio a su trozo de pan una dentellada maquinal que no pareció producirle satisfacción alguna. Estuvo masticando más rato que de costumbre, y después de reflexionar por un instante se lo tragó como si fuese una píldora. Se disponía a dar otro mordisco y estaba ladeando la cabeza para abarcar un buen bocado, cuando cayó en la cuenta de que todo mi pan había desaparecido.
Quedó boquiabierto de estupefacción, contemplándome con aire tan intrigado que mi hermana reparó en su actitud y preguntó con tono áspero al tiempo que dejaba su taza sobre la mesa: ¿Qué pasa? —Pero, por Dios —exclamó Joe, sacudiendo la cabeza con aire de seria reconvención—, te va a hacer daño. Se te quedará atascado en alguna parte. No puedes haberlo masticado bien, Pip. —A ver, ¿qué ocurre? —repitió mi hermana con más aspereza que antes. Si crees que tosiendo podrás vomitar una parte de lo que acabas de tragar, te aconsejo que lo hagas. La urbanidad es la urbanidad, pero tu salud está por encima de los modales. En aquel preciso instante mi hermana, completamente desesperada, se abalanzó sobre Joe y, asiéndolo por las patillas, estuvo un rato golpeándole la cabeza contra la pared. Mientras tanto, yo seguía sentado en mi rincón contemplando la escena con expresión de culpabilidad. A ver si ahora te decides a explicarme qué sucede, especie de cerdo atontado, gritó mi hermana entre furiosa y jadeante. Joe levantó los ojos y miró a su mujer con desaliento, y con la misma expresión de desvalido tomó otro bocado y se volvió hacia mí. ¿Sabes, Pip? Dijo con tono confidencial mientras masticaba su último bocado que le hinchaba el carrillo como si estuviéramos completamente solos. Tú y yo siempre seremos amigos y en ninguna ocasión te delataré. Pero Movió su silla, miró el espacio de pavimento que había entre nosotros dos y luego otra vez a mí y añadió: una engullida tan extraordinaria como esta. ¿Se ha zampado el pan sin mascar?, gritó mi hermana. Pero Joe, mirándome a mí y no a su mujer, con el bocado todavía en el carrillo, siguió diciendo: ¿Sabes, querido? Cuando yo tenía tu edad, también tragaba sin masticar. Había llegado a ser uno de los más tremendos engullidores. Pero nunca tragué, ni vi hacerlo, un bocado tan extraordinario como el tuyo, Pip, y puedes dar gracias a Dios de que no hayas muerto. Mi hermana se abalanzó esta vez sobre mí y, agarrándome por el cabello, solo pronunció estas palabras espantosas: «Ven conmigo que voy a darte la medicina». Algún médico brutal tuvo en aquella época el capricho de resucitar el empleo del agua de alquitrán como sistema profiláctico de excelente resultado, y mi hermana guardaba siempre una buena provisión de la misma en la alacena. Tenía fe en sus virtudes, basada, sin duda, en su mal sabor. Algunas veces me obligaba a tomar tal cantidad de aquel elixir, como reconstituyente de primer orden, que yo me daba perfecta cuenta de que iba por el mundo apestando como una valla acabada de embadurnar. Aquella noche la urgencia del caso requería una pinta de tan desagradable brebaje que me fue echada al gaznate mientras, para mayor comodidad mía, Mrs. Gargery me sujetaba firmemente la cabeza debajo de su brazo. Joe no tuvo que tomar más que media pinta, pero se la tragó, muy a su pesar, mientras permanecía sentado, murmurando y reflexionando junto al fuego, porque se le había revuelto el estómago. A juzgar por lo que me ocurría, no cabía duda que tuvo fuertes náuseas después, si no las tuvo antes. La conciencia es algo terrible cuando acusa a quien sea, tanto si se trata de un niño como de una persona mayor. Pero cuando, en el caso de un niño, aquel beso secreto va unido a otro oculto en la pernera de sus pantalones, es, como puedo atestiguar, un gran castigo. Mi culpable intención de robar a mi hermana, jamás hubiera podido pensar que iba a robar también a Joe, pues nunca creí que nada de la casa le perteneciera, y la necesidad de tener continuamente una mano que aguantara mi pan mientras estaba sentado o cuando andaba por la cocina para hacer lo que se me ordenaba, me volvían loco. Luego, cuando el viento que venía de los pantanos avivó las llamas del hogar, me pareció oír en el exterior la voz del hombre de hierro en la pierna que me había hecho jurar que guardaría el secreto, manifestándome que no podía ni quería estar hambriento hasta el día siguiente y que tenía que comer de inmediato. Otras veces pensaba, ¿y si el joven malvado a quien él con tanta dificultad mantuvo alejado de mí se dejase llevar por la impaciencia o equivocara el tiempo fijado y se creyera con derecho de arrancarme el hígado y el corazón esta noche en lugar de mañana? Si alguna vez el pavor erizó el cabello de alguien, el mío debió de erizarse entonces, pero quizá esto nunca ocurre. Era la víspera de Navidad y me encargaron revolver con la varilla de cobre el pudding que teníamos que comer al día siguiente, sin cesar de dar revueltas desde las 7 hasta las 8 en punto. Procuré hacerlo cargando mi peso en la pierna, y esto me hizo pensar de nuevo en el peso de su pierna, y vi que no había manera de evitar que con aquel ejercicio el pedazo de pan asomara por debajo.
Pero tuve la suerte de poder escabullirme para ir a mi cuartito de la buhardilla y depositar allí aquella parte de mi conciencia. ¿No oyes?, le pregunté a Joe cuando hube terminado mi faena y mientras me calentaba junto a la chimenea antes de que me mandasen a la cama. ¿No será ese ruido el estampido de cañonazos? —¡Vaya! —exclamó Joe—, otro presidiario que anda suelto. —¿Qué quieres decir, Joe? —inquirí, alarmado. Mi hermana, que siempre se encargaba de dar las explicaciones, aun cuando no se lo pidiesen, repuso refunfuñando: —¡Escapado! ¡Escapado! —administrando la definición repetida y abundantemente como si fuese agua de alquitrán. Mientras ella tenía la cabeza inclinada sobre la labor, yo hice con la cabeza y con labios el ademán de preguntar: ¿Qué es un presidiario? Joe movió la boca pretendiendo darme una respuesta, y lo hizo con muecas tan primorosas que todo lo que pude entender fue la sílaba pip. —Anoche se evadió un presidiario —explicó Joe en voz alta— después del cañonazo de la puesta de sol y dispararon de nuevo para dar aviso a la fuga. Según me parece, hoy están disparando por el mismo motivo. —¿Y quién dispara? —pregunté. —¡Caramba, qué chico más pesado! —intervino mi hermana mirándome con gesto huraño. —¡Qué preguntón eres! No hagas preguntas y no te dirán mentiras. Esta recomendación no me pareció muy cortés para consigo misma, pues con ella lo que venía a confesar era que decía embustes, aunque fuera yo quien preguntase. Pero no estaba acostumbrada a demostrar buena educación, excepto cuando había visitas. En este punto Joe excitó mucho más mi curiosidad al abrir la boca como para pronunciar una palabra que, según creí entender, era sotones. Entonces moví mis labios para indicar ¿de quién? Pero Joe aparentó no darse cuenta, y volviendo a abrir completamente la boca, procuró imitar la palabra de manera muy distinta, a pesar de lo cual no entendí nada. «Si no te causara molestia», le dije a mi hermana como último recurso, «desearía que me indicases de dónde vienen los cañonazos». «Dios te ampare, chico», exclamó mi hermana con un tono que más bien quería decir todo lo contrario. «¡Pero qué tonto! ¡De los pontones!». Joe hizo una mueca, como queriendo indicar: «Ya te lo había dicho». «¿Queréis hacerme el favor de decirme lo que son esos pontones?», supliqué. «¡Vaya muchacho fastidioso!», exclamó mi hermana, señalándome con la aguja enhebrada y sacudiendo la cabeza con gesto amenazador. «Contestadle a una pregunta y enseguida os hará otras 12. Los pontones son unos barcos que sirven de cárcel al otro lado de los pantanos». «No sé a quién meten en esos barcos y ¿por qué lo meten a uno allí?», seguí interrogando, como hablando en general, con desesperación silenciosa. Esto era ya demasiado para mi hermana, que se levantó bruscamente y exclamó, irritada: «Ahora te lo diré, jovencito. No te eduqué valiéndome de la mano para que incordies a todo el mundo con tu ignorancia. Meten a los malhechores en esos barcos porque asesinan, roban, falsifican y cometen toda clase de fechorías. Y siempre empiezan haciendo preguntas. Y ahora vete a la cama». Nunca me daba una vela cuando me mandaba a acostarme, y mientras subía por la escalera a oscuras con un hormigueo en la cabeza, producido por el dedal de mi hermana, que había estado martilleando en ella para acompañar sus últimas palabras, caí en la cuenta, asustadísimo, de que los barcos cárcel se hallaban muy cerca de mí y que yo me encaminaba hacia ellos. Había empezado haciendo preguntas y me disponía a robar a mi hermana. Desde aquel momento pensé con frecuencia que pocos son los que saben hasta qué punto un niño puede ser reservado y cauteloso cuando el terror lo domina. Yo experimentaba un miedo mortal de mí mismo a consecuencia de la terrible promesa que me habían arrancado. No podía esperar auxilio de mi hermana todopoderosa, que todo me lo denegaba y no tenía para mí más que regaños a cada momento. Me horroriza pensar lo que habría sido capaz de hacer si me lo hubiesen exigido en mi pavor secreto. Si aquella noche llegué a dormir fue solo para soñar con que me hallaba flotando en el río, arrastrado por la corriente impetuosa hacia los barcos cárcel y que, al pasar por debajo de estos, un pirata espectral me gritaba que sería mejor que pusiera pie en la orilla y me hiciese ahorcar sin demora. En las largas horas que permanecí despierto temía conciliar el sueño porque sabía que, al amanecer, tendría que robar lo que encontrase en la despensa. Por la noche no podía hacer nada,
porque en aquella época no era posible conseguir luz con solo frotar una cerilla sobre una superficie áspera. Me había visto obligado a golpear el pedernal con un eslabón, lo cual habría producido un ruido como el del mismo pirata al hacer rechinar sus cadenas. Tan pronto como la aterciopelada negrura que se veía a través de mi ventanita comenzó a cambiar al gris, me levanté y bajé a la cocina, mientras a cada paso que daba, cada escalón y cada tabla agrietada del suelo parecían gritar detrás de mí: «¡Ladrones! ¡Levántese, Mr. Joe!». En la despensa, que estaba más provista que de costumbre debido a la estación del año, me llevé un gran sobresalto al ver una liebre colgada por las patas, pues me pareció que me guiñaba el ojo. No tuve tiempo de inspeccionar lo que había allí, ni de escoger los víveres, pues se me hacía tarde. Robé precipitadamente un poco de pan, unas cortezas de queso, medio tarro de carne picada, que envolví en mi pañuelo junto con el pedazo de pan que me abstuve de comer el día anterior, un poco de ron en una botella de barro, que vertí en otra de vidrio que yo había usado secretamente para hacer con regaliz aquel líquido embriagador al que damos el nombre de aguardiente español, un hueso de jamón con muy poca carne y una hermosa y bien rellena empanada de tocino. Casi estuve a punto de marcharme de allí sin la empanada, pero sentí la tentación de asomarme a un estanque para ver qué era lo que tan cuidadosamente estaba allí guardado en una cazuela tapada, y al comprobar que se trataba de aquella apetitosa empanada, me la llevé con la esperanza de que seguramente no estaba destinada a ser comida hasta que pasase cierto tiempo, y por ello tardarían en echarla en falta. En la cocina había una puerta que comunicaba con la herrería. Hice girar la llave, descorrí el cerrojo, entré, revolví las herramientas de Joe y me apoderé de una lima. Luego abrí la puerta por la que había entrado el día anterior. Salí, volví a cerrar y eché a correr hacia los brumosos pantanos. Capítulo 3. Era una mañana fría y muy húmeda. Había visto la niebla chorrear por la parte exterior de mi ventanita, como si un duende hubiese estado allí llorando toda la noche y hubiera usado los cristales a modo de pañuelo. Ahora estaba contemplando el rocío que cubría los setos desnudos y la hierba mezquina, formando un manto semejante a grandes telarañas que pendían de cada tallo y cada ramita. En todas las cercas y portillos el agua era cenagosa, y la bruma de los pantanos se veía tan compacta que la larga tablilla del poste que indicaba a los forasteros la dirección de nuestro pueblo y que éstos nunca seguían porque allí no venía nadie, se hizo invisible para mí hasta que me encontré casi debajo de ella. Entonces, al levantar los ojos y observar que estaba goteando, a mi conciencia oprimida le pareció un fantasma que me condenaba a pasar el resto de mis días en un barco cárcel. La niebla era aún más espesa al aproximarme a los pantanos y me producía el efecto de que en lugar de correr yo hacia las cosas, éstas corrían hacia mí. Resultaba una visión muy penosa para un alma que se sentía culpable. Los portillos, las zanjas y los ribazos surgían repentinamente y por doquier a mi paso, y parecían gritarme con voz potente y clara: «¡Un chiquillo que acaba de robar una empanada de tocino! ¡Detenedlo!». Las vacas se acercaban a mí, me miraban fijamente y con el hocico humeante me decían: ladronzuelo. Un buey negro, con corbata blanca, que debido a mi excitación parecía tener cierto curialesco, me dirigió una mirada tan obstinada y penetrante al verme pasar e inclinó la voluminosa cabeza con gesto tan acusador que exclamé con tono lastimero: «Me vi forzado a hacerlo. No lo he hurtado para mí». Y entonces el buey bajó la cabeza, dio un resoplido, lanzó una nube de vapor por los hollares, escarbó por un momento la tierra con las patas delanteras y luego desapareció meneando la cola. Mientras tanto, yo me iba acercando al río, pero, a pesar de que andaba muy deprisa, no podía calentarme los pies, pues la humedad parecía remachada en ellos como el hierro en la pierna del hombre a cuyo encuentro iba. El camino de la batería no me era desconocido, pues había estado allí un domingo con Joe. Sentado encima de un cañón antiguo, me dijo que cuando yo fuese un verdadero aprendiz en su herrería, pasaríamos allí nuestros ratos de ocio. No obstante, desorientado por la niebla, acabé por desviarme hacia la derecha y tuve que buscar el camino retrocediendo a lo largo del río por la pasadera de piedras colocadas sobre el cieno y las estacas que servían para señalar la crecida de las aguas. Avanzando por allí apresuradamente,
Crucé una zanja que se encontraba muy cerca de la batería y acababa de subir por un montículo inmediato cuando topé con aquel sujeto que estaba sentado, vuelto de espaldas y con los brazos cruzados iba dando cabezadas, dormitando. Creí que se pondría más contento al ver que me presentaba inesperadamente con su almuerzo, y acercándome a él de puntillas le toqué el hombro. Se levantó de un salto y no era el hombre que yo buscaba sino otro. Sin embargo, este también iba vestido de vasto paño gris y llevaba igualmente un gran hierro en la pierna, cojeaba, tenía la voz ronca, tiritaba, y era en todo idéntico al otro, pero no. Su cara no era la misma y llevaba un sombrero de fieltro bajo de copa y ancho de alas. Observé todo esto en un instante porque tuve un breve momento para contemplarlo. Soltó una blasfemia e hizo ademán de darme un golpe, pero tan débil y poco certero que no me alcanzó y casi lo hizo caer de bruces, porque al mismo tiempo tropezó y se alejó de inmediato entre la niebla. «Es el joven malvado», pensé, y al identificarlo sentí una punzada en el corazón. Indudablemente también habría sentido otra en el hígado, si hubiese sabido dónde lo tenía. Sin embargo, no tardé en llegar a la batería, y allí encontré al individuo que buscaba. Iba de un lado a otro, cojeando. Me esperaba. Debía de estar aterido. Casi temí verlo caer, muerto de frío, a mis pies. Sus ojos, además, revelaban un hambre tan espantosa que al entregarle la lima pensé que habría intentado comérsela si no hubiese visto el paquete que yo llevaba. Esta vez no me volvió boca abajo para quitarme todo cuanto tenía encima, sino que me dejó de pie y se quedó observando cómo desataba el bulto y vaciaba mis bolsillos. «¿Qué traes en la botella?», preguntó. «Ron», respondí. Estaba engullendo la carne picada tan precipitadamente como si estuviese aguardando a alguien con impaciencia, pero la dejó para beber el licor. Temblaba continuamente y de manera tan violenta que apenas podía conservar el gollete de la botella entre los labios. «Me parece que tiene usted fiebre», le dije. «También yo lo creo, muchacho», contestó. «No le conviene estar aquí», le aconsejé. «Ha pasado la noche en los pantanos y eso puede causarle, entre otras cosas, reuma». «Pues antes de que me maten voy a almorzar», repuso él con indiferencia. «Desayunaría aunque después tuvieran que colgarme de aquella horca de allí abajo. Ya dominaré mi temblor, te lo aseguro». Engullía carne picada, jamón, pan, queso y empanada de tocino, todo a la vez, y mientras tanto iba mirando con desconfianza la espesa niebla que nos rodeaba, y de vez en cuando dejaba de masticar y aguzaba el oído con expresión de recelo. Algún ruido real o imaginario en el río o el resoplido de una res en los pantanos lo sobresaltó e, inesperadamente, exclamó: «No eres un diablillo traidor y te has hecho acompañar por alguien, ¿verdad?» «No, señor, no». «Está bien», replicó. «Te creo. Resultarías un sabueso muy feroz si a tu edad hubieras aprendido a ayudar a la caza de un pobre bicho acorralado que se halla cerca de la muerte». Algo sonó en su garganta, como si tuviera dentro el mecanismo de un reloj y éste fuese a dar la hora. Se pasó la manga harapienta por los ojos y yo, compadecido de su desolación, al ver cómo gradualmente iba consumiendo la empanada, me atreví a decirle: «Celebro que la encuentre sabrosa». «¿Has dicho algo?» «Que me alegro de que le guste a usted la empanada». «Sí, mucho. Gracias, chico». Yo había visto con frecuencia comer a un perrazo que teníamos, y ahora observaba el modo muy parecido en que éste y aquel hombre tenían de devorar lo que les pusieran delante. Él daba mordiscos ávidos como el perro en cuestión. Engullía, o mejor dicho, arrancaba cada bocado con una precipitación excesiva, y mientras masticaba deprisa iba mirando a un lado y a otro, temerosamente, como si temiese que se presentara alguien a arrebatarle la empanada. Su desasosiego era demasiado intenso para que pudiera saborearla tranquilamente o para que pudiese acercársele a alguien sin que le emprendiera mordiscos con el intruso. «Temo que no va usted a dejar nada para él», le advertí tímidamente, después de una larga pausa durante la cual había estado reflexionando acerca de si aquella observación resultaría o no importuna. «¿No queda ya nada más en la despensa de donde he sacado todo esto?». Era precisamente este hecho lo que me inducía a dirigirle esta advertencia. «¿Que no voy a dejar nada para quién?»,
preguntó él, dejando de masticar. El joven de quien me habló, el que estaba escondido con usted. ¡Ah, sí! Sí, exclamó y soltó una áspera risotada. Es verdad, pero él no necesita comida. Pues a mí me pareció que tenía cara de necesitarla, repliqué. El extraño sujeto dejó de comer y, con expresión de sorpresa, me preguntó con ojos escudriñadores. ¿Que tenía cara de necesitarla? ¿Cuándo? Hace un momento. ¿Dónde? Allí abajo, respondí al tiempo que señalaba el lugar. Lo he encontrado dando cabezadas y lo he confundido con usted. Al oír aquello me asió fuertemente por el cuello y me dirigió una mirada tan terrible que temí que se le hubiese ocurrido de nuevo cortarme el cuello. «Iba vestido como usted», expliqué, temblando, «pero con un sombrero y con el mismo impedimento». Quería aludir disimuladamente al hierro de su pierna. «¿No oyó usted los cañonazos anoche?» «De modo que era el cañón», susurró para sí. «Me extraña que no se diese usted cuenta de que eran cañonazos, porque desde casa, que está más lejos, los oímos perfectamente, a pesar de tener cerradas las puertas y las ventanas». «Has de comprender», repuso él, «que cuando un hombre va rondando solo por estas llanuras, con la cabeza débil y el estómago vacío, muerto de frío, de hambre y de sed, no hace más que oír cañonazos y gritos durante toda la noche. Y no solo oye, sino que ve continuamente que están rodeándolo los soldados con sus casacas y sus antorchas. Oye mencionar su número, el ruido de los fusiles, las voces de mando, apunten. Y uno siente, a veces, que le ponen la mano encima y, sin embargo, no hay nada. Pero ayer no fue únicamente un grupo de perseguidores lo que vi, sino un centenar. ¡Maldita sea! En cuanto a los cañonazos, he estado oyéndolos ininterrumpidamente hasta el amanecer. Eran tantos que hasta disipaban la niebla. Pero ese hombre, que dices que se parecía a mí... Hizo una pausa y prosiguió. ¿Has notado algo de particular en él? Tenía la cara llena de cardenales, expliqué, recordando lo que yo mismo apenas sabía que supiese. ¿Aquí? Preguntó él, golpeándose sin compasión la mejilla izquierda con la palma de la mano. Sí, ahí. ¿Dónde está? Preguntó al tiempo que se metía lo que le quedaba por comer debajo de la chaqueta gris. Enséñame el camino. Voy a matarlo como a un perro rabioso. Maldito sea este hierro que me está destrozando la pierna. Dame la lima, chico. Le indiqué en qué dirección la niebla había ocultado a aquel individuo y él dirigió hacia allí una mirada escrutadora. Luego se echó sobre la hierba húmeda y se puso a limar como un loco el hierro de la pierna, sin preocuparse de mí ni de la herida que tenía cerca del tobillo a consecuencia de las rodaduras y que sangraba. Trataba tan rudamente a su pierna como si ésta no tuviese más sensibilidad que la misma lima. Al mirarlo sentí mucho miedo, pues lo veía extraordinariamente excitado y mi pánico iba en aumento al pensar que hacía ya demasiadas horas que me había ausentado de casa. Le dije que tenía que marcharme, pero no me hizo ningún caso. Pensé, pues, que lo mejor sería escabullirme. Cuando lo miré por última vez, tenía la cabeza inclinada sobre la rodilla y limaba obstinadamente el grillete, mascullando imprecaciones contra aquel hierro y contra su propia pierna. Al marcharme, me detuve en medio de la niebla para escuchar, y lo último que oí de aquel energúmeno fue el incesante chirrido de la lima. Capítulo 4. Estaba completamente convencido de que iba a encontrar en la cocina a un alguacil esperándome para prenderme. Pero no solo no había allí ningún alguacil, sino que aún no se había descubierto el hurto. Mi hermana estaba, por fortuna, muy atareada arreglando la casa y haciendo los preparativos para celebrar la festividad extraordinaria del día, y Joe había sido relegado al umbral de la cocina para alejarlo del recogedor con el cual el destino le hacía, tarde o temprano, chocar cuando mi hermana estaba limpiando esmeradamente el suelo. ¿Dónde demonio te habías metido? Estas fueron las palabras de felicitación de Navidad que me dirigió Mrs. Gargery cuando me vio aparecer con mi cara de preocupación. Contesté que había ido a oír los villancicos. «Muy bien», exclamó. «Menos mal que no te dio por hacer alguna travesura.
Si yo no fuese la mujer de un herrero, es decir, una esclava que nunca puede quitarse el delantal, también habría ido a oír los villancicos. Me gustan mucho, y esta es razón suficiente para que jamás pueda oírlos. Joe, que se había atrevido paulatinamente a entrar en la cocina detrás de mí, a medida que el recogedor de la basura se había ido apartando ante nosotros, se pasó el revés de la mano por la nariz como en respuesta a una mirada poco conciliadora de mi hermana, y cuando ésta desvió los ojos, puso disimuladamente los índices en cruz y me los enseñó como señal de que su esposa estaba de mal humor. Y vamos a tener una comida suculenta, consistente en una pierna de cerdo en adobo, verduras y un par de pollos asados. Una magnífica empanada de carne había sido preparada el día anterior, lo cual explicaba que no se hubiese encontrado a faltar la carne picada, y el pudding estaba ya a punto de hervir. Estos complicados preparativos fueron el motivo principal de que el almuerzo se despachara más deprisa. «Acabemos pronto», dijo mi hermana, «porque no estoy ahora para lavar platos y más platos, con el jaleo que me espera con la comilona de hoy». Recibimos, pues, en nuestras manos la correspondiente ración de pan con mantequilla, como si fuésemos 2000 soldados en marcha forzada y no un niño y un hombre en su propia casa. Luego, con cara de disculpa, tomamos de un jarro de la alacena unos sorbos de leche con agua. Mientras tanto, mi hermana cambiaba los visillos blancos y cubría el mármol de la chimenea con una tela floreada. Después fue a desenfundar las sillas de la sala del otro extremo del corredor, que no se descubrían en ninguna otra ocasión, y quitó también el fino papel que envolvía, durante casi todo el año, las lámparas y demás objetos, incluidos 4 perritos de loza blanca, cada uno de los cuales tenía el hocico negro y una cestita de flores en la boca. Mi hermana era una mujer muy aseada, pero el modo en que hacía la limpieza tenía la virtud de hacer que ésta resultase más incómoda y desagradable que la misma suciedad. Como tenía tanto que hacer, decidió ir a la iglesia por delegación, es decir, iríamos Joe y yo en representación de ella. Con sus prendas de trabajo, Joe tenía el aspecto de un herrero robusto, característico de los de su oficio, pero con su traje de los días festivos se convertía en un esperpento bien vestido. En aquella ocasión salió de su habitación al alegre repique de las campanas, y hubiérase dicho que era una estampa de la desdicha con su traje completo de penitente dominical. En cuanto a mí, supongo que a mi hermana se le antojó que yo era algo así como un joven delincuente a quien una comadrona policía había pillado en el día de mi nacimiento y se lo había entregado para que le castigara haciendo las veces de la ley. Siempre se me había tratado como si me hubiese obstinado en nacer contra todos los dictados de la razón, la religión y la moral, y eso a pesar de los argumentos que mis mejores amigos exponían a mi favor. Incluso cuando me llevaban a casa del sastre, éste recibía instrucciones de que hiciera de mi traje una especie de reformatorio que no me permitiera, bajo ningún concepto, el libre uso de mis miembros. Por consiguiente, Joe y yo, al dirigirnos hacia la iglesia, forzosamente debíamos de producir un efecto conmovedor a todo espíritu compasivo que acertara a contemplarnos. Pero lo que yo sufría por fuera no era nada comparado con lo que padecía por dentro. El terror que había sentido cada vez que mi hermana se acercaba a la despensa o salía de la estancia únicamente podía igualarse con el remordimiento de mi alma al reflexionar sobre lo que habían hecho mis manos pecadoras. Concebí la idea de que en el momento en que el sacerdote dijese, después de leídas las amonestaciones, «Ahora declaradlo», sería para mí la mejor oportunidad de levantarme y pedir una conferencia reservada en la sacristía con objeto de suplicar el perdón de la iglesia. De no haber sido el día de Navidad, sino un domingo cualquiera, quizá mi recurso extremo hubiese dejado perplejos a los fieles de nuestra pequeña parroquia. Mr. Wopsley, el sacristán, estaba invitado a comer con nosotros, y también Mr. Hubble, constructor de carros, y su esposa, y el tío Pumblechook. Era tío de Joe, pero mi hermana se lo había apropiado. Un acaudalado comerciante en granos de la vecina ciudad que tenía coche propio. La hora de la comida había sido fijada a la 1:30. Cuando Joe y yo llegamos a casa, encontramos la mesa preparada, mi hermana vestida de ceremonia, la comida a punto y la puerta principal con el cerrojo descorrido, lo cual no ocurría en ninguna otra ocasión, para que los convidados entrasen sin esperar a que les abriésemos.
Todo era magnificencia y esplendor, y ni una palabra del hurto. Llegó la hora sin traer ningún consuelo a mi zozobra, y se presentaron los invitados. Mr. Wopsley, además de una nariz romana y de una frente ancha y reluciente, tenía una voz profunda, de la cual parecía estar muy orgulloso. Yo abría la puerta a los invitados, procurando demostrar que teníamos costumbre de hacerlo. En primer lugar hice pasar a Mr. Wopsley, después hice entrar a Mr. Hubble y a su esposa, y finalmente al tío Pumblechook. He de advertir que no se me permitía llamarlo tío, y la menor distracción sobre este punto me hubiera costado el más severo de los castigos. «Mrs. Greggory», dijo el tío Pumblechook, un hombre muy maduro, muy fornido, pero asmático y flemático, con una boca como la de un pez, la mirada fija y apagada y el cabello rojo y erizado que le daba el aspecto de un ahogado que acababa de volver en sí. «Aquí le traigo como obsequio, con motivo de la fiesta de hoy, una botella de vino de Jerez y otra de Oporto». Cada año, por Navidad, se presentaba en la misma forma, pronunciaba idénticas palabras y llevaba las 2 botellas como 2 pesos de gimnasia. Y cada Navidad también mi hermana contestaba invariablemente con estas frases: «Oh, tío Pumblechook, qué amable es usted». Y él, a su vez, cada Navidad contestaba como lo hizo aquel día: «No es más de lo que merece». «¿Y cómo estáis todos, queridos? ¿Y cómo va ese diablillo?». Con lo cual aludía a mí. En ocasiones como aquella comíamos en la cocina y luego pasábamos a la sala para saborear las nueces, naranjas y manzanas, lo que suponía un cambio parecido al de Joe cuando dejaba su ropa de trabajo para sustituirla por las prendas de los días festivos. Mi hermana se mostraba muy activa y jovial, y más amable con Mrs. Hubble que con cualquier otro de los invitados. Recuerdo a Mrs. Hubble como una damita angulosa y de cabello rizado que se daba aires de jovencita por el hecho de haberse casado con Mr. Hubble, ignoro en qué época lejanísima, que era mucho mayor que ella. Mr. Hubble, por su parte, era un hombre rudo, algo encorvado, que olía a serrín y andaba con las piernas muy separadas, lo cual me permitía ver entre ellas, en los días de mi infancia, una gran extensión de terreno cuando le encontraba por el campo. Con tan buena compañía yo habría tenido que considerarme en una falsa posición, aunque no hubiese cometido el hurto en la despensa, y no precisamente porque me encontrase apachurrado en un ángulo de la mesa, con esta contra el pecho y un codo pumblechukiano en el ojo, ni porque no se me permitiese tomar la palabra, pues no deseaba hablar, ni porque se reservaran para mí las puntas escamosas de las patas de los pollos y los trozos más negros del cerdo, de los que el pobre animal, en vida, había tenido menos motivo de envanecerse. No, todo eso no me habría importado con tal de que me hubiesen dejado tranquilo. Creían, al parecer, que dejaban perder la ocasión de elegirme de vez en cuando como tema de conversación y de hacerme objeto de sus moralejas. Sus puyazos morales hacían que me sintiese como un novillo en una plaza de toros española. La cosa empezó ya cuando nos sentamos a comer. Mr. Wopsley recitó la acción de gracias en un tono teatral. Si no recuerdo mal, fue algo así como una combinación mística del fantasma de Hamlet y de Ricardo III, y terminó expresando el deseo, muy oportuno, de que todos sintiéramos gratitud sincera. Al oír este consejo, mi hermana me miró fijamente y me dijo en voz baja, con tono de censura: «¿Has oído? Tienes que ser agradecido». «Particularmente», intervino Mr. Pumblechook, «has de tener gratitud a quien te ha educado valiéndose de la mano». Mrs. Hubble asintió con la cabeza y, contemplándome como si tuviese el triste presentimiento de que yo no me encaminaría por la senda del bien, preguntó: «¿Por qué será que los jóvenes no son agradecidos?». Los presentes parecieron encontrar demasiado profundo este misterio moral para poder resolverlo, hasta que Mr. Hubble lo aclaró lacónicamente diciendo: «Es un vicio natural». Y entonces todos exclamaron: «¡Es cierto!» y se quedaron mirándome de una manera sumamente importuna. La autoridad e influencia de Joe eran algo más débiles, si cabe, cuando había visitas que cuando estábamos solos. Sin embargo, me animaba y consolaba a su manera, siempre que podía, y en las comidas su ayuda consistía en darme salsa, cuando la había en el guisado.
y aquel día la salsa era abundante, de modo que me echó en el plato una buena ración. Mr. Wopsley se permitió criticar el sermón, cuyo tema, a su juicio, no era acertado, a pesar de la abundancia de temas que hay por doquier y en todos los casos. «Tiene usted razón», dijo el tío Pumblechook. «Hay muchísimos temas por todas partes, para los que saben exponerlos con gracia, es decir, para los que saben ponerles la sal. No hay que ir muy lejos para encontrar un tema, con tal de que se tenga el salero a mano». Después de reflexionar por un instante, añadió: «Aquí tenemos, por ejemplo, el cerdo. Este es un tema. Si andan ustedes en busca de asunto, lo encontrarán en el tocino». «Es verdad, señor», corroboró Mr. Wopsley, y antes de que lo dijera adiviné que iba a incluirme en sus consideraciones. «De este texto podrían deducirse muchas lecciones de ética para la juventud». «Fíjate bien en esto», me dijo mi hermana con tono severo. «Cerdos», prosiguió Mr. Wopsley con su voz profunda y apuntando con su tenedor a mi cara sonrojada como si pronunciase mi nombre de pila. «Cerdos eran los compañeros del hijo pródigo. La glotonería del cerdo se nos ofrece como un ejemplo para los jóvenes». Pensé que eso estaba en armonía con su persona, pues ponderaba al cerdo por lo gordo y jugoso. «Lo que es detestable en un cerdo es aún más detestable en un niño». «O en una niña», sugirió Mr. Hubble. «Naturalmente, o en una niña, Mr. Hubble», asintió el señor Wopsley, algo molesto. «Pero aquí no hay ninguna niña». «Además», dijo Mr. Pumblechook volviéndose bruscamente hacia mí, «no olvides cuánto tienes que agradecer si es que naciste gruñón como un cerdo». «Ya lo creo que nació gruñón», afirmó mi hermana resueltamente. «No podía serlo más». «Por otra parte», prosiguió Mr. Pumblechook, «si hubieses nacido cerdo, estarías ahora aquí, entre nosotros, ¿no?» Joe me dio más salsa. «A no ser que fuese en esta forma», terció Mr. Wopsley señalando el plato con un movimiento de la cabeza. «Pero no quiero decir en esta forma», replicó Mr. Pumblechook contrariado al ver que lo interrumpían. «Me refería a que no le sería posible estar aquí deleitándose en compañía de personas mayores y de más conocimientos y experiencia, instruyéndose, escuchando su conversación y disfrutando de la abundancia y de la comodidad. ¿Estaría en tan agradable situación? No, naturalmente». Y volviéndose de nuevo hacia mí, dijo: «¿Cuál habría sido tu destino? Te habrían vendido por más o menos chelines, según el precio en el mercado, y Dunstable, el carnicero, se habría acercado a ti mientras estuvieses tendido en la paja, te habría sujetado con su brazo izquierdo y remangándose con el derecho para sacar un cuchillo del bolsillo de su chaleco. Habría vertido tu sangre y te habría quitado la vida. Entonces nadie hubiese hablado de educarte valiéndose de la mano. Nada de eso». Joe me ofreció más salsa, que no me atreví a aceptar. «Seguramente le causé a usted una infinidad de molestias», dijo Mrs. Hubble a mi hermana compadeciéndose de ella. «¿Molestias, dice usted? ¿Molestias?», repitió ésta, y comenzó a enumerar un espantoso catálogo de todas las enfermedades de que yo había sido culpable, de todos los actos censurables que había cometido en horas de insomnio, de las veces que había caído de sitios altos y bajos, de los chichones y cardenales que me había producido y del sinfín de ocasiones en que ella deseó verme en la tumba, sitio al cual me negué tenazmente a ir. Se me antoja que los romanos debían exasperarse recíprocamente con sus narices. Quizá fue por eso que resultaron ser una raza tan levantisca. Sea como fuese, la nariz romana de Mr. Wopsley me irritó de tal manera durante el relato de mis travesuras que de buena gana habría tirado de ella hasta hacer dar alaridos a aquel antipático caballero. Pero todo lo que acababa de sufrir no fue nada comparado con los terribles sentimientos que me dominaron cuando se interrumpió el silencio que había seguido a la enumeración de mi hermana y durante el cual todos los presentes me habían estado mirando con indignación y aborrecimiento, de lo que yo me daba cuenta con profundo dolor. «No obstante», declaró Mr. Pumblechook, atrayendo de nuevo circunspectamente la atención de todos al tema de que se había desviado, «el cerdo, bajo el punto de vista culinario, resulta un plato suculento, ¿no es verdad?» «Beba usted un poquito de ron, tío»,
dijo mi hermana. Dios mío, ya había llegado el momento crítico. Seguramente iba a encontrarlo aguado. Estaba perdido. Me agarré con las manos a la pata de la mesa por debajo del mantel y esperé el fallo del destino. Mi hermana fue a buscar la botella de barro y volvió enseguida con ella para servir el ron a su tío. Ninguno de nosotros gozaba de tal privilegio. El miserable egoísta se entretenía con su vaso, lo miraba a contraluz, volvía a dejarlo y prolongaba así mi horrible agonía. Mientras tanto, mi hermana y su esposo empezaron a despejar la superficie de la mesa para dejar espacio suficiente a la empanada y el pudín. Yo no podía apartar la mirada de aquel ser despreciable que seguía jugueteando con su vaso. Lo levantaba, sonreía, echaba la cabeza hacia atrás y, finalmente, engullía el ron de mis pesares. Pero inmediatamente después de haberlo tragado, hubo una consternación general entre los reunidos al advertir que Mr. Pumblechook se levantaba bruscamente, daba varias vueltas como en una danza tremebunda y respiraba ruidosa y convulsivamente, con una tos espasmódica aterradora. Corrió luego, desesperado, hacia la puerta. Después se dirigió hacia la ventana y se puso a expectorar violentamente, con las más extrañas muecas y, al parecer, enfurecido. Yo seguía fuertemente agarrado a la pata de la mesa, mientras mi hermana y Joe acudían a auxiliarlo. Ignoraba cómo lo había hecho, pero no me cabía duda de que lo había matado. En mi horrenda zozobra sentí cierto alivio cuando lo trajeron hacia nosotros y vi que él miraba a todos los reunidos como si fueran la causa de su malestar, y dejándose caer en la silla pronunciaba, jadeante, esta única palabra significativa y entrecortada. Alquitran. Yo había llenado la botella de barro con el agua alquitranada del jarro. Estaba seguro de que no tardaría en sentirse peor, y como si en aquel momento actuara de médium entre espiritistas, hice mover la mesa gracias a la fuerza con que invisiblemente me asía a ella. —¿Alquitrán? —repitió mi hermana estupefacta. —¿Cómo es posible que haya alquitrán en la botella de barro? Pero el tío Pumblechook, que era omnipotente en aquella cocina, no quiso oírlo mencionar de nuevo, y haciendo un gesto con la mano que significaba «no hablemos más del asunto», pidió ginebra con agua caliente. Mi hermana, que se quedó meditando de manera alarmante, tuvo que ocuparse entonces de poner la ginebra, el agua caliente, el azúcar, la piel de limón y mezclarlo todo. Por el momento, al menos, me había librado del peligro, pero seguía agarrado a la pata de la mesa, aunque ahora no por miedo, sino con el fervor de la gratitud. Fui tranquilizándome poco a poco hasta soltar finalmente la pata y participé en la degustación del pudín, como todos los demás, incluido Mr. Pumblechook, que, bajo la poderosa influencia de la ginebra, empezaba a mostrarse alegre. Yo estaba ilusionado, casi convencido de que el día transcurriría sin más contratiempos, cuando de pronto mi hermana, dirigiéndose a su marido, dijo: «Platos limpios, fríos». Al instante me agarré otra vez a la pata de la mesa y la apreté contra mi pecho como si hubiese sido mi compañero de infancia, mi amigo del alma. Preveía lo que iba a ocurrir y comprendí que esta vez estaba realmente perdido. «Ahora», dijo mi hermana dirigiéndose a los invitados con toda afabilidad, «para terminar, saborearán ustedes un obsequio exquisito y delicioso del tío Pumblechook». Iban a saborearlo. Vana ilusión. «Me complazco en anunciarles que se trata de una empanada de tocino», informó mi hermana al tiempo que se ponía solemnemente de pie. «Una muy apetitosa empanada de tocino». Los comensales, satisfechos, murmuraron unas palabras de expectación y cumplido. El tío Pumblechook, convencido de haberse mostrado generoso con sus semejantes, dijo animadamente: «Perfectamente, Mrs. Gargery. Vamos a hacer un esfuerzo. Venga la empanada, que la repartiremos». Mi hermana fue a buscarla. Oí sus pasos al dirigirse hacia la despensa. Observé que Mr. Pumblechook jugueteaba con su cuchillo, y en la nariz romana de Mr. Wopsley descubrí que a éste se le despertaba de nuevo el apetito. Escuché a Mr. Hubble afirmar que un trozo de sabrosa empanada de tocino no podía provocar la menor indigestión, a pesar de todo lo que había comido, y oí que Joe me decía: «¿Tú también comerás, Pip?».
Nunca he llegado a saber de una manera absolutamente cierta si di un grito de sobresalto únicamente en mi pensamiento o si lo proferí de forma audible. Lo que sí sé es que no me veía capaz de seguir resistiendo y que quería huir de inmediato. Solté, pues, la pata de la mesa y eché a correr como el que ve su vida en peligro. Pero no pasé de la puerta de la casa porque, precisamente en el umbral, tropecé con un grupo de soldados provistos de fusiles, uno de los cuales, mostrándome unas manillas, exclamó: «¡Oh! ¡Estás ahí! Hay que permanecer ojo a visor. ¡Vamos! ¡Adelante!».